qué siempre me pasa esto a mí? ¿Cuántas veces te has preguntado esto? Nosotros somos los responsables de lo que creemos y creamos todo el tiempo a través de nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras decisiones. Hoy estaremos con Tatiana Chavarría. Ella es coach transformacional y nos hablará de cuáles son esos 7 claves para poder conectarnos y vivir una vida privilegiada. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Hola Ani, ¿cómo te ha ido? Muchas gracias por esta invitación. Es un honor poder estar acá contigo. Empecemos entonces ahora a escuchar a Tatiana para que nos cuente cuál es ese primer elemento clave para poder conectarnos y crear esa vida privilegiada. Bueno, entonces la primera clave para vivir una vida privilegiada es tener un deseo infinito. Es esa posibilidad, ese deseo ardiente que tú tienes dentro de ti. Entonces, lo primero que tienes que hacer es comenzar a definir qué es lo que realmente quieres en tu vida. Porque si tú no sabes lo que quieres, ¿cómo sabes para dónde vas? Es como cuando uno coge un carro y uno dice, bueno, voy a coger mi carro y voy a salir porque quiero ser feliz. Pues cualquier lugar te va a llevar a donde tú estás, ¿cierto? Pero muy diferente cuando tú dices, cojo mi carro y quiero llegar a este centro comercial donde voy a estar con mi hijo y vamos a estar en un sitio de diversiones y además de eso vamos a pasar tiempo porque vamos a comer crispetas y vamos. Es muy diferente cuando tú tienes una claridad específica de lo que tú quieres. ¿Quieres seguir teniendo los resultados que tienes o quieres vivir una vida privilegiada? Y es por eso que te quiero invitar a que continúes aquí conectado conmigo, porque yo sé que aquí hay una cantidad de tips que vas a encontrar para que vivas esa vida privilegiada que tú tanto te mereces. Si tú tienes absoluta claridad de lo que tú quieres, no hay posibilidad de que el universo tome tu deseo y lo interprete como quiera. Porque el universo es una fotocopiadora de nuestros pensamientos. Eso fue algo hermoso que me dijo una amiga que se llama Moniqueta. Yo le digo Moniqueta y es verdad. Todo lo que tú tienes en tu vida hoy es todos aquellos pensamientos que en algún momento llegaron a tu mente. Quieras creerlo, quieras no creerlo, es así y voy a seguirte explicando por qué. Hay una serie de pasos por los cuales yo te voy a decir que si tú sueñas en grande, obtienes resultados en grande. Entonces, Bueno, ¿cuáles son entonces esas preguntas que yo debo hacerme para poderme conectar con ese deseo ardiente? cuando tú te vas a conectar con ese deseo ardiente, yo te recomiendo que te hagas estas preguntas. La primera, ¿cómo te quieres sentir en 5 años? ¿Cuál es esa pasión o crees tú qué dones tienes? ¿Qué tanto vas a ayudar a otros en el mundo? Para poder ayudarle a otros, y si no sabes todavía cómo conectarte, pregúntate a ti, si tuvieras toda la plata del mundo, ¿qué estarías haciendo en este momento? ¿Mm? ¿Cuál es tu propósito? Realmente, ¿qué es eso por lo cual tú te pararías de la cama todos los días que te encantaría hacer? ¿Y cuál sería el costo si no lo logras? Estas son las respuestas que te van a comenzar a guiar hacia lo que tu corazón poco a poco te va a llevar a lo que tú sueñes. Es el primer paso para que comiences a descubrir y vayas perfeccionando eso que tú quieres. ¿Cuántas personas no han creado de su vida su propia pasión de aquello que son tan exitosos? Y realmente uno a veces no se pregunta porque uno cree que ese don que uno tiene posiblemente no lo va a llevar a lo que uno quiere, pero tienes que creer en ti. Excelente, muchísimas gracias. Ya tenemos entonces claro cuál es ese primer paso, que es el deseo ardiente, el deseo infinito. ¿Cuál sería entonces el segundo paso? El segundo paso es emprender acciones inmediatas. Y emprender acciones inmediatas es tener cuáles son esas acciones que tú vas a emprender y llevar a ejecución efectiva de esto. Entonces, ¿qué tanto estás dispuesta a hacer para cambiar tu propia realidad? ¿Cierto? Es emprender acciones inmediatas y tener ejecución efectiva e inmediata de aquello que tú necesitas para lograr lo que quieres. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros emprendemos esas acciones, muchas veces dejamos de tratar y de tratar y de tratar. Y ahí es donde fallamos. Pongamos el ejemplo de cuando un niño empieza a caminar. Un niño cuando empieza a caminar no se
no para en su primer intento, sino que sigue, intenta, gatea, luego se agarra de una silla y no dejamos de caminar. Por eso es que hoy en día caminamos. Excelente. Y por ejemplo, ¿qué podemos hacer cuando decimos, listo, voy a empezar, ya voy a tomar acción, pero en ese momento quedo en parálisis por análisis, entra el miedo y no avanzo? ¿Qué Pues debes, herramientas o qué puedo utilizar para poder continuar y de verdad tomar acción e iniciar? ok, primero cuando nosotros estamos con parálisis, porque realmente el miedo nos lleva a esa parálisis, debes comenzar a trabajar en tu estado interior, en tus emociones. El 80% de los resultados en nuestra vida son por nuestro estado interior. Y realmente el 20% es realmente por lo que sabemos, por nuestra experiencia, por lo que hemos creado durante toda nuestra vida. El miedo es la emoción más tóxica y es la emoción que abarca todas las emociones limitadas, como el estrés, la ansiedad, la frustración, la inseguridad y muchas más. Entonces, la mente lo primero que hace es protegerse en búsqueda de esa supervivencia. Y cuando estamos en esa supervivencia, o huimos, o nos paralizamos, o atacamos a otras personas, ¿cierto? Y lo hacemos a través de nuestras palabras o a través de muchas formas que nosotros tendemos con la mente. Entonces, lo que yo te invito a que tú hagas, y es parte de una de esas acciones, es cómo vas a salirte de ese estado interno en donde te lleva a esa parálisis por el miedo. Entonces, cuando estamos en ese estado, estamos trabajando desde nuestro cerebro límbico. Yo te invito a que cuando tú entras en una meditación, cuando además de eso, la meditación es, digamos, como la forma más fácil, más rápida, y si además de eso lo haces con una intención clara que te lleva a identificar y observar tus pensamientos, a mirar la raíz de ese miedo, a que trabajes en tu percepción y en esas creencias y en qué te estás identificando, eso es lo que te va a ayudar a poder salir de eso. Entonces, tú eres la única que puedes elegir cómo vivir tu vida. Si quieres vivir tu vida desde el miedo o si quieres vivir tu vida desde el amor. Y esa es una de las acciones que tú tienes que empezar a emprender. Cuando tú tienes claro lo que tú tienes, lo que tú quieres, y cuando tú tienes un deseo infinito por lograrlo, pues finalmente vas a comenzar a realizar esas acciones para dirigirte a esa dirección, y cuando tú vas ya en esa dirección, hay una fuerza divina que te puede ayudar a que tú lo logres. Y esa es mi tercera clave para vivir una vida privilegiada. Es la gracia divina. Nosotros no estamos solos. Nosotros tenemos ayuda divina para poderlo lograr, para lograr eso que tanto soñamos. Entonces, si tú crees que existe la gracia divina, es confiar ciegamente en que esa gracia divina está contigo, en que te va a ayudar a hacer que tu deseo se haga realidad. Y es una presencia divina que surge a través del amor. Es una esencia divina en nuestro interior. Algunos lo llaman que es como Dios, algunos lo llaman universo, otros lo llaman inteligencia divina, otros lo llaman divinidad, pero realmente esa gracia divina está en todo lo que tú puedes ver y en todo lo que tú puedes sentir, en todo lo que tú no puedes ver y también en todo aquello que tú no puedes sentir. Si tú no, si tú quieres ver a Dios, mírate al espejo. Tú eres el milagro más grande que Dios ha creado. Tú eres un ser divino y el reto más grande del hombre, el reto más grande de nosotros como seres humanos es poder reconocer que Dios es un ser divino y que yo soy un hecha a imagen y semejanza de Él. Entonces mírate al espejo y mira todo aquello que está a tu alrededor y ahí vas a empezar a ver todo lo que hay, toda esa ayuda divina que tú tienes para ti. Y la ayuda divina más grande empieza en tu corazón. Entonces, pedir ayuda divina sabiendo que lo mereces y que lo tienes. Y tienes que tener claro que no puedes tener un doble pensamiento. ¿Por qué es un doble pensamiento? Porque a veces queremos algo, pero por otro lado crees que no te lo mereces o crees que no va a ser posible. Tú eres 100% responsable de todo lo que sucede en tu vida. Eres 100% responsable de ti. Y lo que tú tienes hoy es por los pensamientos que has tenido en el pasado. Por lo cual, si tú crees en ti, estás creyendo en que esa gracia divina también va a crear eso que tú quieres. Y cuando crees en esa gracia divina es algo más grande que tú también,
que está ahí para apoyarte, que está ahí. Y es muy importante por eso también a dónde pones tu atención, cuál es tu enfoque. Pues a donde pones tu atención va tu energía, a donde pones tu atención va eso que tú quieres crear. Confía en tus instintos, confía y ten absoluta certeza y con gratitud vas a tener eso que tú quieres. Excelente, Tati. Y si vamos a poner esta información como en pasos prácticos, ¿en qué momentos, por ejemplo, podemos pedir esta ayuda divina y cuál sería ese proceso para hacerlo? Ok, lo primero que yo te invito a hacer es que permitas que tu vida fluya. Nuestra vida es como el cauce de un río. ¿Y qué es lo que sucede con nuestros pensamientos? Nuestros pensamientos es lo que van haciendo que ese cauce del río y que ese río vaya con agua cristalina o que vaya con agua turbia. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros lo primero que tenemos que hacer es permitir que nuestra vida fluya. Cuando nosotros permitimos que nuestra vida fluya, nosotros vamos a permitir que esa gracia divina actúe con nosotros. Entre más reconozcas tú la gracia divina y tengas fe en que todo es posible y en que lo que quieres ya es una realidad, ahí tú estás disminuyendo la brecha entre lo que quieres y lo que realmente tienes. Entonces, cuando tú tienes fe y tienes esa voluntad y realmente dejas que tu vida fluya sin tanto esfuerzo, ¿cierto? Ahí tú vas a permitir que esa brecha se vuelva cada vez más pequeña. Entonces, con lo que tú me estabas preguntando es, ¿cuál es el proceso para hacerlo? Primero, tienes que creer que lo que tú quieres, ya lo tienes. Yo te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Toda la vida siempre deseé tener libertad financiera. Y cuando yo cerraba mis ojos y me ponía en la meditación y miraba cómo era lo que yo quería tener, claro, tenía una definición de libertad financiera que cada vez que tenía eso que yo ya había pedido, pues libertad financiera no la alcanzaba nunca porque siempre había algo más grande. Entonces, apenas alcanzaba algo, ya tenía una meta más grande. Entonces, cuando tú estás hablando de libertad financiera, primero, ojo, cuál es el significado que tú le das a libertad financiera? Entonces, ahí fue cuando yo tuve mi primer gran ajá, mi momento o mi primera, digamos que iluminación en cuanto a la gracia divina. Ahí fue cuando yo dije, wow, pero si yo siempre he obtenido todo lo que he querido. Voy a poner un ejemplo. En algún momento siempre soñé con viajar por todas partes del mundo. Soñé con ser miembro Platinum de Tony Robbins. Y al principio yo decía, bueno, yo tengo este sueño, yo quiero tener libertad financiera para poder lograrlo. Entonces, cada vez que quería algo lo veía muy lejos. Pero cuando yo empecé a sentir y a dejar fluir mi vida y a saber que lo que yo quería yo ya lo tenía, que era eso, que yo ya sabía y tenía la plena fe que igual, si yo quería viajar por el mundo, en algún momento iba a llegar cuando la voluntad divina se fuera a dar y cuando esa voluntad divina se alineara con esas emociones que yo tenía por dentro. Entonces, esas emociones estaban alineando con la gracia divina en mi interior, ese poder y ese amor, ¿cierto? Cuando yo empecé a soñar con viajar por todo el mundo, entonces yo empecé a soltarlo y a creer que yo ya tenía eso. Entonces esa brecha se fue creando cada vez más pequeña. Y adivina qué, empecé a viajar por todo el mundo. No solamente empecé a viajar por todo el mundo, sino que me volví miembro Platinum de Tony Robbins. Para ser miembro Platinum de Tony Robbins tenía que invertir una suma muy grande de dinero y yo no la tenía en ese momento. Pero yo sabía que yo iba a ir y que yo iba a estar ahí y que igual, ¿cuándo me ha faltado algo? ¿Cuándo has visto que a un pájaro le falta algo? Entonces empecé a entender que yo ya tenía esa gracia divina y yo ya tenía esa libertad financiera, porque siempre que quiero algo, siempre lo obtengo. Me llega de formas extrañas, me llega de formas en que no estaba esperando y me llega de formas que son mejores que lo que estaba esperando. Entonces ahí entendí que yo ya tenía libertad financiera. Entonces cada vez que entraba en mi meditación, hubo un clic muy grande en lo anterior a cómo entraba en mi meditación ahora. Antes entraba en mi meditación y quería tener una libertad financiera, pero cuando abría mis ojos yo decía, ay, pero no lo tengo. Y el clic más grande es que
ahora, como yo ya tenía plena fe y plena confianza, porque si miro hacia atrás y si tú miras hacia atrás y te das cuenta de que todo lo que tú quieres lo tienes, lo has obtenido y nunca te ha faltado absolutamente nada, porque te vas a dar cuenta que siempre hay algo, hay una magia, hay una coincidencia divina, una sincronicidad que se da para ti. Entonces, en ese momento la diferencia era que ahora cerraba mis ojos, quería esa libertad financiera o tenía ese deseo y abría mis ojos y yo sabía que igual ya lo tenía. Entonces la brecha se había cerrado. Y esa es la clave más grande que en muchos lugares no nos han dado, que tú creas que ya es una realidad. Y para creer que ya es una realidad debes definir muy bien cuáles son los conceptos que tú tienes de libertad financiera, cuáles son los conceptos que tú tienes de lo que tú quieres, porque si no vas a estar toda tu vida persiguiendo algo cada vez, porque no va a ser suficiente para ti. Pero si ya es suficiente para ti, lo que viene es magnífico, es magnificente, es más grande. Y ahí es donde la gracia divina aparece para ti. Uf, Tati, está excelente este tip, esta herramienta que nos acabas de dar y realmente siento que se genera un cambio gigante en nuestra percepción al poder sentir que ya lo tenemos, que ya es nuestro, poder conectarnos con ese agradecimiento y desde ese punto, desde ese momento poder manifestar nuevas realidades. Así que muchísimas gracias por esta información que nos acabas de dar. Y bueno, ahora sí te dejo paso para que nos cuentes cuál es ese cuarto elemento clave que tenemos que considerar para tener esta vida maravillosa. Bueno, ese cuarto elemento es algo maravilloso y es vivir con pasión explosiva. Y vivir con pasión explosiva es qué es lo que hace la diferencia en la vida de las personas, qué es lo que hace la diferencia entre las personas exitosas, entre las personas que están viviendo esa vida realizada, esa vida plena, porque eso es lo que estamos buscando hoy en día. Después de esto que estamos viviendo hoy en día, todos se nos han cambiado las metas, los sueños, los parámetros, una cantidad de cosas que para nosotros antes eran importantes y que ahora estamos redefiniendo lo que realmente es importante para nosotros. ¿Y qué es lo que hace la diferencia en la vida de las personas que viven esa vida plena, esa vida realizada, esa vida privilegiada? Y es esa pasión explosiva, esa energía que haga que tú mantengas como ese combustible que haga que tú mantengas tu vida en una energía completamente alta. Entonces, porque algunos son muy felices y porque otros tienen una vida miserable. Y la diferencia está en cuál es la energía que estás imprimiendo en tu vida. Y la energía viene a través de las emociones. Emoción, la palabra emoción viene de movimiento. ¿Cuál es tu estado de ánimo? ¿Cómo estás moviendo tus pensamientos y cómo estás moviendo tus sentimientos? Y aquí hay algo muy grande que yo incluyo porque pues no solamente quiero hablar de esa pasión y ese combustible, sino esa energía que realmente tú le imprimes a lo que haces. Porque al final todo lo que tú haces es una transferencia de energía. Cuando tú vas a salir a vender, es una transferencia de energía. No es cómo tú vendiste o cómo tú realmente ofreciste el producto. Cuando tú vas a hablar con tu pareja o cuando tú vas a hablar con tus hijos, al final es una transferencia de energía. Entonces, esa pasión con la que tú lo hagas y esa energía con la que tú estés imprimiendo tiene la clave. Entonces, tú eres el que tienes esa energía explosiva dentro de ti. Tú eres el que decide si estás viviendo desde el sufrimiento o estás viviendo desde un estado interno poderoso, un estado interno que yo llamo ilimitado. Y para poder tener además de eso esa energía alta, y digamos que todo esto que yo estoy hablando lo hablo desde un libro que escribí. Además de eso, hay unas partes que no he incluido ahí en el libro, pero que próximamente las voy a incluir en la próxima edición. Y es para tú tener una energía tan alta, en momentos en donde se te baja tu pasión, en momentos en donde se te baja realmente esa energía, es, primero que todo, tienes que tener una conexión elevada. Tienes que entrar a esa conexión desde tu mente y desde tu cuerpo con esa gracia divina que nosotros ya estábamos hablando hace un minuto. Tienes que saber y conectar con tu respiración a través de la meditación, a través de las respiraciones conscientes. Tienes que tomar mucha agua, tienes que tener alimentos y nutrición en donde sean
alimentos vivos, que sean alcalinos, hacer mucho ejercicio. Pero la clave más grande acá es esa conexión que tú tomas desde tu interior, desde tu pasión. Y es esa pasión explosiva a la que yo estoy refiriéndome. Una pasión con la cual tú estás transfiriendo energía no solamente a ti misma, sino que estás en ese nivel en donde tu combustible es capaz de encender a los demás. Y eso es a lo que me refiero. Es Excelente. cambiar las expectativas por agradecimiento y es vivir desde la gratitud. Y cuando tú vives desde la gratitud, tú estás viviendo desde un estado más allá y es un estado de conexión. Y es conexión con esa gracia divina que le estábamos hablando hace un minuto. Perfecto. En este tema me gustaría de pronto que profundizáramos un poco de qué es vivir con abundancia y cómo se relaciona entonces esa pasión explosiva con ese paso para poder generar y conectarnos con la abundancia. Bueno, Ani, gracias por preguntarme esto. ¿Qué es vivir con abundancia? Y ahí tiene mucho que ver con lo que yo te decía, cuál es el concepto y cuál es la percepción que tú tienes en tu vida. Parte de lo que nosotros tenemos que empezar a definir es qué es, cuál es el significado que le estamos dando a cada palabra y cuál es el significado a cada concepto que tenemos en nuestra vida. Cuando estamos hablando de un significado y un concepto como la abundancia, tú puedes tener abundancia desde la prosperidad económica, como puedes tener abundancia en amor, abundancia en paz interior, abundancia en felicidad, abundancia de amigos, abundancia económica, abundancia en todos los sentidos. Entonces, cuando yo me refiero a abundancia, y por eso escogí esa palabra, es cuando tú vives una vida realmente en abundancia, es cuando hay todo lo que tú estás viviendo es suficiente para ti y que además de eso el universo fluye en esa abundancia. Es decir, toda, todo en la vida y todo en el universo es abundante. Y tú decides cuál es el significado que tú le das. Y hay suficiente para todos. Y hay suficiente para todos aquellos que quieran. Entonces, cuando yo te digo a ti, vivir en abundancia también tiene que ver desde las emociones, porque al final todos los patrones se relacionan también con las emociones de amor, la emoción de gratitud, la emoción de felicidad, la emoción de calma y de paz interior. Todo en la vida es energía y es esa energía en abundancia alrededor de nosotros, ¿cierto? Es vivir con ese tanque tanqueado todo el tiempo. Es con ese combustible que necesitamos para encender nuestra vida. Entonces, cuando tú estás en abundancia es tener ese tanque completamente lleno. El tanque del amor, el tanque de la paz, el tanque de la alegría, el tanque financiero. Y eso es abundancia, cuando tu tanque no solamente está lleno, sino cuando además de eso está rebosando y hay suficiente para todos los demás. Bueno, ya hemos hablado entonces de los pasos. Empezamos por deseo infinito, seguimos con emprender acciones, después con la gracia divina, luego con vivir con pasión explosiva. ¿Qué sigue entonces después de esto? ¿Cuál sería ese quinto paso? El quinto paso es vivir con amor incondicional. ¿Y qué es amor incondicional? Es empezar por el amor a ti misma. El amor a ti es verte en ese espejo y ver a Dios en ti. A veces nosotros no nos damos cuenta que el peor enemigo que tenemos de nosotros somos nosotras mismas. La peor enemiga es nuestra mente y no nos damos cuenta qué tanto daño nos estamos haciendo a nosotras mismas. Queremos ayudar a los demás, pero no estamos trabajando desde nosotras. Entonces, el primer paso para vivir con amor incondicional es amor a ti. ¿Qué tanto te estás amando? Es volver de nuevo a tu esencia, es volver a conectarte desde tu corazón. Y no solamente conectarte desde tu corazón, sino es llenar ese tanque de amor hacia ti de tal forma que rebose tanto que hay para los demás. Nosotros pretendemos dar a los demás y no nos estamos dando a nosotras mismas. Pero cuando queremos dar,
Y cuando queremos entregar, tenemos que primero llenar ese tanque. Ahora, el amor incondicional solamente se da cuando ese tanque está rebosando tanto que estás dando tanto amor a los demás que inclusive te has olvidado hasta de ti, en el sentido en que tu amor está tan lleno, tu tanque está tan lleno, que ya en ese momento todo lo estás dando. Y es vivir con esa gracia divina en ver a todos aquellos a tu alrededor y darte cuenta que la gracia divina, esa presencia divina está en los demás. Y cuando tú te das cuenta que esa presencia y ese amor está en los demás y tú te amas tanto, estás tan entregada a dar y dar y dar y dar, que no estás enfocándote en ti solamente. Ahora, aquí hay algo muy importante y es una leve diferencia que se genera cuando queremos amarnos a nosotros y pensamos primero en nosotros, en el amor a nosotros mismos. Hay dos tipos de conciencia, la conciencia de la unidad y la conciencia centrada solamente en mí. Y ojo con esto, porque cuando estamos centrados solamente en mí, estamos desde el ego, estamos en una conciencia desde el yo. Entonces estamos esperando a que nos den para poder llenar nuestro tanque de amor. Y te quiero decir algo, si tú estás centrado en ti, vas a sufrir mucho. Si tú estás centrada en ti, vas a sufrir mucho. Entonces, aquí es muy importante pasar y salir de mí, que tanto me amo yo, que tanto lleno ese amor, ese tanque de amor a mí, para poder rebosar ese amor y entregarlo a los demás. Porque el amor incondicional se da cuando yo doy a los demás y estoy dejando de esperar. Y ahí es cuando el universo me devuelve. Y ahí es cuando el universo te llena de tanto amor que tu vida no está en ese nivel de significancia que estás buscando que te amen, estás buscando que te valoren, estás buscando que el otro te complemente y te llene, sino que estás tan llena de amor hacia ti que estás entregando ya. Y no importa qué tanto te dan, porque es tanto lo que das que el amor y el universo se devuelve hacia ti completamente. Y ahí es donde tienes esa vida plena, esa vida realizada, porque sales del sufrimiento. Excelente, hermoso, Tati. Bueno, ¿y cuál sería ese sexto paso? Ok, entonces el sexto paso, y antes de esto, digamos que quisiera decirte que al principio fue muy difícil poder entender qué era el amor incondicional, porque yo me centré mucho a dar a los demás, a dar a los demás, y me había olvidado de ese amor hacia mí. Me había olvidado que yo soy la creación más perfecta de Dios. Entonces, si yo soy la creación más perfecta de Dios, ¿por qué no lleno ese amor con esa gracia divina? Y esa gracia divina, cuando me miro en el espejo y veo a Dios dentro de mí, ya voy a poder ver a Dios en los demás. Y es llenar a los demás, es sentir que si yo le estoy haciendo daño a alguien o estoy buscando que esa culpa que estoy dando en el otro es precisamente un reflejo de lo que yo veo y el vacío que yo tengo en mí, cuando empiezo a trabajar en mí, ahí es cuando yo ya empiezo a dejar de culpar a los demás y empiezo a ver que esa gracia divina también está en el que está al frente mío y que el otro solamente es un espejo de lo que realmente soy yo. Entonces, el sexto paso para vivir una vida privilegiada es vivir con abundancia absoluta. Y aquí vivir con abundancia absoluta, yo quiero, digamos, como volver otra vez al paso en donde estábamos hablando de esa pasión explosiva, ¿cierto? Y digamos que en este caso, ¿por qué? Porque ahí estaba hablando de lo que era la abundancia y tú me hiciste la pregunta de lo que era la abundancia. ¿Y qué es abundancia para ti? ¿Cierto? Entonces, empieza a buscar ese concepto de lo que realmente es esa abundancia para ti, pero siéntete merecedora y mira todas las posibilidades infinitas que hay. Nosotros vivimos en un espacio y en un tiempo. Y haz de cuenta que todo lo que yo estoy viviendo en este momento en mi vida es el resultado de todos los pensamientos que yo he tenido en el pasado. Pero como nosotros no somos conscientes de esos pensamientos,
estamos escogiendo un pensamiento y ese pensamiento es una frecuencia vibratoria. Haz de cuenta como un hilo de energía que me está conectando con esa gracia divina, ¿cierto? Y eso es lo que yo le estoy pidiendo al universo de lo que yo quiero, pero como no soy consciente de eso, pues lo que yo estoy teniendo de resultado es una posibilidad que fue ese pensamiento que se hizo realidad y se materializó. Entonces, si tú sabes que hay infinitas posibilidades que tú puedes escoger para ti, la abundancia es empezar a entender esas infinitas posibilidades que vienen a través de esos pensamientos que tú vas escogiendo, y esos pensamientos que tú vas escogiendo realmente vienen siendo ese hilo de energía que se está conectando con esa posibilidad que hay ahí en ese universo, ¿cierto? Entonces, cada vez que tú vas siendo consciente de tus pensamientos, tú vas pudiendo escoger momento a momento cuál es ese hilo de energía que se está conectando con esa otra posibilidad. Entonces, la abundancia está en que cuando tú eres completamente consciente, eres merecedora y te sientes merecedora de eso que tú quieres, estás conectando directamente con esa posibilidad. Entonces, si yo creo que la abundancia, y cambio el concepto de abundancia, que hay abundancia de amor, hay abundancia de paz, hay abundancia de calma, hay abundancia de amigos, hay abundancia de negocios, hay abundancia de infinitas posibilidades que se pueden dar en el universo en todos los sentidos, y yo momento a momento estoy escogiendo y estoy sintiéndome merecedora, y además de eso estoy escogiendo momento a momento esos pensamientos que estoy teniendo, estoy conectando como si yo fuera una emisora de radio con con esa, con ese radio específico. Yo soy el radio y esa emisora que está allá arriba. Conecto yo con ese dial específico. Entonces, si mi pensamiento es claro, tiene una intención poderosa, tiene pasión explosiva, además de eso está centrada más allá de mí y está centrada en los demás, que vienen siendo una expresión y un espejo de lo que yo realmente soy, porque son además de eso una presencia divina, tú vas a conectarte directamente con esa presencia y con esa posibilidad que hay en el universo. Y esto es muy claro, yo lo quiero decir porque esto durante muchos años en mi vida yo viví con mucho esfuerzo y creía y tenía pensamientos en que para poder lograr lo que yo quisiera, para poder lograr la parte económica, para poder lograr la parte de felicidad y de amor, para poder lograr esas relaciones hermosas, yo tenía que hacer mucho esfuerzo, tenía que trabajar muy duro, y por eso también tenía creencias atrás que estaban llevándome a mí a amarrarme a esos sentimientos que en la primera pregunta me hiciste, de cuando nos paralizamos por el miedo. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que yo me aferraba a esas creencias y empecé a trabajar en todo mi estado interior, y empecé a entender que yo podía crear todo lo que yo quisiera en la vida. Y esto lo digo con conocimiento de causa. Yo no quiero demeritar absolutamente ningún trabajo, porque todo el trabajo que hay en el universo es perfecto y es hermoso, y todos necesitamos de todo lo que hay en el universo si nosotros sabemos qué es lo que hay. Entonces voy a poner un ejemplo. Durante mucho tiempo yo peleaba en que yo no sabía nada de mercadeo, y entonces trabajé muchos años en sector financiero, era empleada y entregaba mi tiempo a los demás. Y estaba vendiendo mi tiempo por cierto, por cierto dinero, por cierto sueldo, y además de eso era la paz que yo estaba dejando de tener por cumplir unas metas. Entonces, todo el tiempo en mi vida yo creía en que tenía que trabajar con mucho esfuerzo, hasta el momento en que empecé realmente a creer en esto. Y no solamente era leer y hacer cursos, sino creer realmente que esto era posible. Y creer que esto era posible era, además de eso, si yo estaba cambiándome a un negocio de emprendedora, a un negocio en donde yo quería ser coach, o quería ser mentora, o quería salir a generar, digamos, hacer talleres o conferencias, yo tenía que hacer una cantidad de marketing para poder lograr eso. Y tenía problemas con personas que tenía a mi alrededor, porque me decían que yo estaba loca, que eso, si yo no me conseguía una persona de mercadeo, no iba a poder lograrlo. Pues yo te quiero decir que yo soy posiblemente una de las que hay en el mundo que creo que si yo entro en esa conexión
tanto en mi meditación. Creo que ya es posible porque yo ya lo tengo y sé que va a llegar en el momento en que la gracia divina ya me lo tiene preparado para mí y no voy a ponerme a pelear con la fuerza, pues en ese momento lo que yo voy a tener es que todo me va a empezar a fluir y cuando menos pienso, de la forma más inesperada, de como menos creí, me llegan los clientes. Y son clientes que me llegan en dólares, clientes que me llegan como yo quiero, que me generan la felicidad y la conexión. Y me conecto con esa fuerza y esa gracia divina que hay en mí, que me conecta con esa gracia universal y esa fuerza universal que lo llaman Dios, que lo llaman inteligencia divina, que lo llaman inteligencia infinita. Y llega. Y llega. Entonces, eso es vivir con abundancia absoluta. Es mandar esos mensajes de abundancia a tu mente subconsciente, a tu gracia divina que está dentro de ti, en tu corazón, y a esa gracia divina que está en todo. Porque ahí es cuando tú desde la energía te conectas con esa energía que es la posibilidad de tu sueño en energía. Entonces tú dejas de forzar y de trabajar desde la materia, desde esto que es lo que yo quiero crear. Entonces empiezas a vivir una vida sin esfuerzo, en donde todo te llega con sincronicidades, con coincidencias divinas. Y eso es lo que yo llamo una vida en abundancia. Es una vida con un propósito de servir a otros más allá de servirte a ti. Y es vivir en gratitud sin esperar, sin tener tantas expectativas. Excelente, Tati, muchísimas gracias. Y tengo una pregunta y es, ¿la abundancia entonces es un fin que se alcanza en determinado momento o es un proceso que se vive en cada momento? Y, por ejemplo, ¿qué ejercicios podemos aplicar para vivir y disfrutar de este proceso? La abundancia es un camino que tú vas viviendo momento a momento en tu vida. No es algo que tú vas a lograr. Por eso es que te digo que definas muy bien los conceptos de cada cosa qué es lo que tú quieres. Porque si tú estás buscando amor, vamos a poner un ejemplo, tú quieres una pareja que sea amorosa, cariñosa, que te valore, o quieres un carro, o quieres un trabajo que te dé eso que tú tanto sueñas. Empieza a definir qué es abundancia para ti desde ya. Porque cuando tú tienes un significado de abundancia, tú creas esa meta, creas ese sueño o te conectas con esa posibilidad que ya hay ahí para ti, entonces va a haber una brecha muy grande entre lo que quieres y lo que estás viviendo ya. Pero si tú vives cada momento de tu vida sin esperar absolutamente nada, sino vivir en apreciación, vivir en gratitud, tú tienes claro que esa libertad financiera ya la tienes, porque si tú miras para atrás y te das cuenta que lo que tú soñaste en algún momento te llegó sin que tú te dieras cuenta y te diste cuenta que eso que tú tanto anhelabas en algún momento te llegó, entonces es vivir con abundancia cada momento para que esa brecha no esté. Y eso es lo que es vivir en este hermoso momento presente. Porque cuando tú vives en este hermoso momento presente y sientes que ya estás llena de abundancia, cuando estás en ese estado que hoy en día todo el mundo llama mindfulness, que es atención plena, es estar tan conectado, tan concentrado, es estar siendo uno con ese momento. Y es ahí donde estás viviendo ya esa abundancia. Y ese es el momento en que tú estás conectando con, con esa posibilidad que en algún momento quisiste crear o que creaste con tu pensamiento. Entonces, es vivir momento a momento. ¿Qué ejercicio te puedo decir que puedes hacer? Meditación, pero siempre la meditación debe venir acompañada de sabiduría, de por qué es que vas a meditar, qué es lo que hace que tú quieras meditar, porque si no, lo único que vas a hacer es relajarte por un momento y nada más. Entonces, la meditación es un ejercicio que puedes vivir, pero más allá que la meditación es esa meditación que haces en el momento presente, segundo a segundo de tu vida. Y que claro, es difícil, es muy difícil que una persona esté 100% conectada con ese momento presente, pero te invito a que si tú tienes
hijos, sobrinos, amigos que son de 5, 6, 7 años, los mires, te tires al piso a jugar con ellos y te metas en su mundo y te conectes tanto en ese momento que ahí es donde vas a vivir ese momento presente. O cuando tú estás tan conectada, tan concentrada con eso que tú quieres sacar de tu emprendimiento, o cuando estás tan conectada siendo una con esa otra persona, uno con ese momento. Ese es el ejercicio más fácil. ¿Qué tanto puedo entrar y sentir yo ese momento presente? Y Eckhart Tolle lo dice de una forma muy linda. Lo más claro para poder entrar, la herramienta más fácil para poder entrar en ese momento presente, en ese momento de abundancia que se te va a conectar con esa posibilidad que tú tuviste con tu pensamiento, con esa energía que tú mandaste, es la respiración. Porque al tú centrarte en tu respiración, ya estás conectando con ese momento presente. Es ser una con el aire que entra, que te conecta, que te llena. Hermoso, muchísimas gracias, Tati. Bueno, y ya para finalizar, hemos hablado todas estas claves maravillosas que nos has dado para estar más conectados con esta vida que queremos crear. ¿Cuál es ese Ujú. último paso? Bueno, el último paso es rutinas y disciplina. ¿Y por qué rutinas y disciplina? Porque tenemos una mente que es, algunos lo llaman como una mente loca, otros lo llaman un gremlin, otros lo llaman un miquito que brinca de un lado para otro, otros lo llaman una locomotora prendida. Entonces, cuando nosotros tenemos rutinas y disciplina, eso vamos a entrar en coherencia con lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo. Entonces, cuando tú entras en una rutina y en una disciplina de definir qué es lo que tú quieres, cómo te quieres sentir, una rutina y una disciplina de una gratitud diaria, de tener tu intención para el día, es comenzar el día en ese estado de ánimo ilimitado, de amor, de conexión, de paz interior, vas a poder tener un dominio y un control de tus emociones, un dominio y un control de tu mente subconsciente, que tú seas quien maneja tu vida, no que ese miquito o esa mente loca te esté manejando a ti. Entonces, las rutinas y la disciplina merecen mucho de voluntad y necesitan mucho de la voluntad. Y ahí es donde viene la clave, qué tanta voluntad tú le vas a imprimir. Y ahí por eso también es tan importante la pasión explosiva que tú le vas a imprimir. Esa energía para mantenerte constantemente con esa energía alta, para que puedas generar esas rutinas, para poder momento a momento alcanzar esa abundancia que tú quieres. Y esa abundancia es vivir ya lo que yo quiero desde esa conexión con ese pensamiento que va a ser mi carga electromagnética o mi carga energética para conectarme con esa posibilidad que yo quiero. Excelente. Para terminar, entonces, quisiera preguntarte, ¿qué hacemos cuando esa mente de nuestro cuerpo, por así decirlo, nos domina y nos cuesta, por ejemplo, conectarnos con esas rutinas, rutinas saludables y con la disciplina, por ejemplo? Ok, cuando yo hablaba de la pasión explosiva y que tú definieras acciones inmediatas, es ¿qué es eso? Y por eso es tan importante que definas claramente qué es lo que tú quieres y cómo te quieres sentir. Cuando tú tienes una meta clara, pero esa meta viene relacionada desde el corazón y viene conectada a tu pasión, eso que va a hacer que tú saltes de la cama para poder salir y hacer eso que tú quieres es la voluntad. Y la voluntad viene desde eso que te apasiona. Si tú estás haciendo algo solamente por ganar dinero, te quiero decir, sí, puedes ganar dinero, pero eso no te va a llevar a una vida plena y realizada. Y por eso muchas de las personas que viven una vida con mucho dinero hoy en día, que está pasando lo que está pasando, no sienten esa pasión por lo que hacen. Entonces el negocio se les derrumba de un día para otro. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿qué hacemos cuando la mente de nosotros domina el cuerpo? Yo te voy a decir, lo primero que tienes que hacer es tener esa voluntad, pero esa voluntad viene acompañada, lo que tú estés haciendo tenga que ver con tus dones y tenga que ver con esa pasión. Por eso, lo primero que te estaba invitando a hacer era
tener claro realmente lo que tú quieres. Y lo que tú quieres tiene que venir desde tus dones y desde tu pasión. Porque si tú estás trabajando desde tu corazón, puede venir un tsunami, puede venir otra pandemia, puede venir una cuarentena, puede venir lo que sea. Y la mente no nos va a jugar malas pasadas. La voluntad es eso que tú desarrollas con el hábito constante. Hay dos formas en que la gente cambia. Una forma es cuando tienen un accidente o cuando alguien cercano está al borde de la muerte o esa misma persona está al borde de la muerte. Y ahí es cuando hay grandes cambios en las personas. Pero tú puedes cambiar generando un hábito y ese hábito lo puedes empezar a hacer a través de la voluntad. Cuando tú llevas 21 días, cuando tú ya llevas 40 días diciendo que realmente tú quieres empezar a vivir sin esfuerzo, eso fue lo que empecé a vivir yo. Yo dije, yo quiero vivir una vida sin esfuerzo, yo quiero tener una vida en donde yo no tenga que estar trabajando y trabajando y trabajando, que eran las creencias que me habían colocado a mí mis padres o que vienen desde mis ancestros. Yo quiero creer que todo en la vida es posible. Y yo sé, ya lo tengo claro que todo en la vida es posible. He creado la vida que yo quiero. Vuelvo y caigo y vuelvo y me levanto. ¿Pero por qué? Porque tengo rutinas y disciplinas constantes que no dejan que mi mente se apodere. Yo tengo una loca de la casa, así lo llamo, que es mi mente. Pero ¿quién es la que toma el control? ¿La loca de la casa o toma el control yo? Tatiana Echavarría, esa mujer empoderada, esa mujer con pasión explosiva, con abundancia infinita. Y quiero compartirles algo. Una de las rutinas que yo tengo es un hechizo, yo lo llamo hechizo porque es una forma de hechizarme yo misma, a mí misma, para poder realmente volver otra vez a creer en mí, a volver otra vez a tener esa energía. Y lo tomé de alguien que admiro muchísimo, y es de Tony Robbins. Yo viajé varias veces por el mundo con él, como miembro Platinum. Estuve en unos cursos maravillosos donde aprendí cosas que él nos mostró, que no lo aprenden todas las personas que están en los cursos normales de él. Y él lo llama incantación, yo lo llamo hechizos. Eso que tú colocas con tanta energía, eso que tú creas en tu vida en los momentos en que tu mente y tu cuerpo te quieren jugar una mala pasada, es ese nivel de emoción que tú le estás imprimiendo, que cuando tú estás en ese estado, tú te paras y lo repites y lo repites y lo repites. Y por ejemplo, cuando Tony Robbins dice, fake it until you make it, hay momentos en que tú tienes que, ¿cómo lo traducirías tú? Mm, Eh, en que así tú no lo sientas, en que así tú no lo sientas, lo empieces a hacer y le empieces a imprimir la energía y le empieces a imprimir la energía hasta que tú vuelvas otra vez a subir ese nivel de energía. Entonces quiero compartir con esto que aprendí de él y que fue una de las incantaciones que él que él enseñó, y es realmente poderosa y la voy a imprimir. Y mira la diferencia a cuando yo simplemente digo algo, ¿cierto? Es una incantación que dice, la abundancia de Dios circula en mi vida, su riqueza fluye hacia mí en avalanchas de abundancia. Todas mis necesidades están siendo cubiertas instantáneamente por una inteligencia infinita. Yo soy una con Dios y Dios lo es todo para mí. Y mira la diferencia cuando tú le imprimes energía y emoción. Inmediatamente tu energía se eleva, tu pasión se llena, tu cuerpo se llena de energía y tus tanques se empiezan a llenar completamente, porque si tú no tienes lleno tu tanque, esa gracia divina lo va a llenar por ti. Cuando tú tienes esa fe y esa absoluta confianza de que en este momento no tienes la energía, no tienes las ganas y tu mente está manejando tu cuerpo, es ahí donde viene la gracia divina. Cuando tú pones esa voluntad, la gracia divina pone lo demás. Y te la voy a decir de esta forma como lo digo yo. Tomo una respiración profunda, me conecto. Entro y conecto con eso que yo quiero ser y que eso que yo soy, en donde cierro esa brecha, abro mis ojos y digo, la abundancia de Dios circula en mi vida, su riqueza fluye hacia mí en avalanchas de abundancia. Todas mis necesidades están siendo cubiertas instantáneamente por una inteligencia infinita. Yo soy una con Dios y Dios lo es todo para mí. Gracias. Gracias, Tati.
Gracias, gracias por toda esa energía, gracias por todas esas palabras, por todos esos conocimientos, sabiduría, técnicas, herramientas, por todas esas claves que nos acabas de entregar acá y que estoy segura nos va a ayudar a ti que estás en tu casa viéndolo, a mí que estoy acá, a todos nos va a ayudar un montón para poder seguirnos conectando cada día con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestro corazón, con nuestra energía y así poder crear y manifestar esa vida, esos sueños y esos momentos que tenemos. Mil, mil, mil gracias, Tati. Con Y todo el amor del mundo, Ani, y qué pena que te interrumpa acá. Quiero dejarte acá un link en donde las personas se van a poder conectar conmigo directamente a mi WhatsApp, donde van a poder meditar gratis los martes cuando quieran. Les voy a dejar acá también un link donde van a tener un PDF corto de técnicas de meditación donde pueden trabajar también. Pero más allá de eso, te quiero invitar a ti que estás viendo este video en este momento, a que adquieras mi libro 7 claves para vivir una vida privilegiada. Pues aquí vas a encontrar bastantes herramientas que te van a llevar a eso que tú quieres. Funcionó en mí, he visto que han funcionado en muchísimas personas. Y si tú sabes y lo tienes claro y cierras esa brecha entre lo que tú quieres y lo que estás viviendo ya en este momento, créeme que tu vida va a tener un cambio en donde vas a empezar a vivir esa libertad, ese amor, esa pasión, eso que tú tanto sueñas. Y lo más hermoso es que lo vas a vivir sin tanto esfuerzo. Lo vas a vivir de una manera en que va a fluir hacia ti y vas a poder empezar a vivir así como vivo yo hoy, en donde trabajo solamente medio tiempo, un cuarto del tiempo, dedico tiempo a mi hijo y disfruto mi tiempo con él. Viajo por el mundo haciendo lo que quiera y conecto con las personas más hermosas, porque eso es lo que me he convertido, un imán de solamente personas maravillosas y hermosas en mi vida. Y es por eso que tú llegaste hasta el final. Y te quiero dar las gracias y te honro por estar acá. Gracias, gracias, gracias. Y gracias a ti, Anne. muchísimas gracias, Tati. Y muchísimas gracias a ustedes. Sigan conectadas con el Congreso Mujer, Abundancia y Negocios, donde sigamos fortaleciéndonos y creando esos lazos, esos cimientos para crear la vida que vamos a manifestar. Gracias.